Bien, nosotros comenzamos hace 2 domingos atrás a hablar acerca de la salvación de Dios. Es un tema que surge por la necesidad, de verdad, hermanos, de que nosotros valoremos la salvación de Dios. Amén. Valoremos lo que Dios nos dio. Que no seamos como tan relajados por ahí, sino que podamos percibir todo lo que le costó a Cristo salvarnos a nosotros, toda la obra del Padre para salvarnos y toda la obra del Espíritu Santo para salvarnos a nosotros, al punto que la iglesia pueda valorar esa salvación. Entonces, basándonos en Efesios capítulo 2, vamos ahí por favor, que esa es la clave. Efesios capítulo 2, versículo 1. Ahí comenzamos nosotros a mirar la salvación. Solamente en el versículo 1, aunque todo el capítulo casi habla de la salvación. Bueno, toda la Biblia habla de la salvación, pero versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos hablando de la vida que Él nos dio, pero estamos hablando de otra vida. Y hay 2 vidas en ese versículo. Está la vida de Dios y está la vida del hombre, o la vida natural, que es una vida muerta en delitos y pecados. Efesios 2.1 dice, Él nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos, ¿qué? Muertos. O sea que la vida espiritual del hombre, sin Dios, ¿cómo está? Muerta. Eso es lo que la gente no entiende. Entonces dice que Él nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos. Hay algo que yo quiero decirles porque esta semana escuchaba a un pastor hablando sobre esto y me llamó la atención el ejemplo que él puso. Porque él dice que la salvación es como el salvavidas. O mejor dicho, no es como el salvavidas. Que la gente más bien ha pensado que la salvación es como el salvavidas. O sea, casi todos los cristianos han pensado que el mar es el mundo donde la gente se está ahogando. Note, porque esa es la idea que nos han vendido. El mar, el mundo es como un mar donde la gente se está ahogando. Y que la salvación es el salvavidas que Dios le tira a las personas que se están ahogando en el mundo para que las personas se agarren del salvavidas y el Señor los pueda sacar. Esa es la idea del evangelio moderno. Esa es la idea del evangelio que yo proclamé por muchos años. Pero me llamó la atención porque este predicador, creo que se llama Hoppy People, algo así, un americano, él decía esto que me llamó la atención, decía, no es que la gente se estaba ahogando en el mar y el Señor les tiró el salvavidas de manera que ellos pudieran agarrarse para salir. No, es que la gente está en el fondo del mar ahogada. Y Dios mismo tuvo que venir y como un buzo meterse e ir hasta el fondo del mar, agarrar al muertito, llevarlo a la orilla, soplarle aliento de vida. Y ahora sí, después de estar allí, darle la fe, darle el arrepentimiento para que él pudiera creer. Y eso me llamó la atención porque eso es lo que dice la palabra. El evangelio moderno nos dice, el mundo se está ahogando en el mar. Y el Señor con el evangelio le tira el salvavidas. Mire, si una persona se está ahogando, no está muerta. Quiere decir que ella está viva todavía y que ella puede tan siquiera agarrar el salvavidas y salir. Por eso el evangelio de hoy es un evangelio humanista, donde le están diciendo al hombre que él tiene capacidad para salvarse. Y la capacidad que tiene es el arrepentimiento, le están diciendo. La capacidad que tiene es que él puede creer. La capacidad que tiene es que él puede hacer una oración de fe y con eso se salva. Porque malentienden los versículos que dice, todo aquel que creyere será salvo. Entonces solamente crea y verá.
Una persona, ¿cómo puede creer si está muerta? Dice la Biblia, estando muertos en delitos y pecados. Una persona no puede creer porque está muerta. Por más que yo le predique el Evangelio, ella no va a creer porque está muerta. Se necesita la intervención de Dios, se necesita la gracia de Dios para poder, y me gusta esa ilustración, ir al fondo del mar, sacar al muertito a la orilla y soplarle la vida. Eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana. Yo comencé hablando de la vida natural y dijimos tres cosas. Hablamos de la depravación total del hombre, la muerte, hablamos de las consecuencias y hablamos de la inhabilidad humana. Él no puede salvarse. Hace 8 días hablamos de la vida espiritual, que de hecho no pude terminar y por eso sí termino ahora. La vida espiritual, dijimos que para el hombre es imposible salvarse. Lo comprobamos. Hablamos de que esa vida espiritual es la misma vida de Cristo, o sea que la vida espiritual es Cristo dentro de mí. Esa es la vida espiritual. Y habíamos hablado cómo se recibe esa vida espiritual de una manera no tan enfática, pero el cuarto punto, que es el que vamos a hablar ahora, es más claro. Voy a hablar de la obra del Padre o el traer del Padre. Antes de que una persona sea salva, el Padre tiene que intervenir. Y yo tengo en esta mañana 5 cosas como el Padre interviene para darle vida a una persona. Pero antes yo quiero hablarle que la Biblia es muy clara del trabajo del Padre. Es que el problema con el Evangelio que nos han enseñado a nosotros es un Evangelio donde el hombre lo único que tiene que hacer es creer. Yo he escuchado predicadores que dicen, eso es tan sencillo, solamente venga aquí y repita conmigo esta oración y ya. Un muerto repitiendo una oración que ni entiende, ni sabe, ni para dónde va. Y tenemos una cantidad de muertos en la iglesia congregándose, una cantidad de muertos escuchando una palabra que ni es de Dios. ¿Cómo así si él me predica? Le voy a mostrar ahora a ver qué es lo que pasa, pero primero yo quiero que miremos, aquí hay muchos versículos y yo quiero que usted lo vea, que esto no es un invento de nosotros. Hermanos, Dios tiene que hacer el trabajo. Y vamos a mirar otra vez, vamos a ir a Juan capítulo 6, Evangelio según San Juan. Usted va a caminar conmigo hoy por Juan un rato y luego miramos los 5 puntos. La obra del Padre o el traer del Padre para que Dios nos dé la vida espiritual o la vida eterna, la salvación, Dios tiene que obrar primero. Vamos a mirar Juan capítulo 6, versículo 37. Vamos a considerar unas pequeñas palabritas en cada versículo que son claves. Juan 6, 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. La palabra clave, el Padre me da. Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera, pero antes dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Escucha, hermanos, vendrá a mí. Cristo dice, vendrá a mí. Es imposible, hermanos, que una persona no venga a Cristo si el Padre la ha enviado. O sea que aquí usted comienza a ver que es el trabajo del Padre. El Padre es el que tiene que escoger a ciertas personas del mundo y enviarlas a Cristo. Por eso dice, todo lo que el Padre me da. Cristo murió en una cruz, pero Cristo no puede salvar a toda la humanidad. Porque la humanidad está muerta y como están muertos, ellos no pueden venir a Cristo. Por eso usted le predica el Evangelio a mucha gente y ella no quiere venir. O mucha gente llega a una iglesia, pero no vienen a Cristo, por eso con el tiempo se van. Pero cuando el Padre es el que envía, dice, ellas tienen que venir. Ellas no pueden quedarse. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Vamos a trabajar esa palabra. Mire cómo es el trabajo del Padre. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que de todo lo que me diere. ¿Quién es el que da? El Padre. El Padre es el que da.
Vamos a mirar, versículo 44. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esto es más duro. Ninguno puede venir o ir a Cristo si el Padre no lo envía. Porque mucha gente dice, no, esto es cuestión del hombre. Sencillamente yo predico el Evangelio y la gente decide ir. Usted, hermano, qué pena, y yo no decidimos venir a Cristo. Nosotros queríamos era otra cosa. Nosotros queríamos era vivir en este mundo y hacer todo este mundo malo. Nuestra carne lo único que ha querido es pecar y vivir en deterioro. Por eso cuando usted lo invitaban a la iglesia, usted no quería venir. Algunos aquí no quieren venir a la iglesia todavía. Y entonces si usted está teniendo esta palabra, yo no sé usted qué va a hacer, pero mi oración y tal le voy a mostrar, es que Dios trabaje ahora, esté trabajando acá. Pero dice que ninguno puede venir a Cristo si el Padre no lo envía. ¿El trabajo de quién es? Del Padre. Siempre nos habían enseñado, y yo siempre había creído, el trabajo de Jesucristo y es del hombre. No, yo hasta predicaba, Cristo ya hizo la obra, ahora le toca al hombre responder. Entonces yo le predico el Evangelio y si él cree está bien, y si no, pues se fregó. Pero no. Hay algo que se llama la bendita gracia de Dios, que es donde esta iglesia está entrando, cada día entra más en esa gracia, y es ver cómo todo es de Dios. Hay un texto que dice que de Dios es todo, por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Amén. Cristo es todo, hermanos. Jesucristo es la razón de todo. Dios tiene que ser el absoluto, el soberano de todo. Porque el ser humano estaba muerto. Por eso el Padre es el que comienza a hacer el trabajo. Dice, Él es el que viene. Miren el versículo 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Cómo? Y serán todos enseñados por Dios. Dios es el que tiene que enseñarle a las personas. Cuando son enseñados por Dios, dice, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Qué dice? Todo aquel que oyó al Padre. Míreme, hermano, míreme lo que le voy a decir. Antes de que una persona crea, tiene que oír al Padre primero. Antes de que una persona se arrepienta, tiene que oír al Padre primero. Y esto habla del nuevo nacimiento, o sea que Dios tiene que otorgar primero el nuevo nacimiento antes de que una persona pueda creer, antes de que una persona pueda arrepentirse. Nosotros creíamos distinto. Nosotros pensábamos que el nacimiento viene después. Primero tiene que venir el nuevo nacimiento. Después es que el Señor, cuando una persona, porque nacer de nuevo es despertar, y cuando una persona despierta, entonces ella comienza a oír al Padre. Y cuando comienza a oír al Padre, o se da cuenta de la depravación que ella tiene, se da cuenta de la necesidad que tiene de Dios y tiene que correr a arrepentirse. Y creer en el Evangelio y creer en el sacrificio de Cristo. Por eso es muy claro otra vez. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Una persona no puede venir a Cristo si primero no ha oído al Padre. Por eso se lo estoy tratando de desmenuzar. Ahora vamos a mirar Juan capítulo 10. Ahí Juan capítulo 10. Versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Juan 10, 27. Y yo las conozco y me siguen. Yo voy a hablar un día de esto, yo las conozco. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Ahora mira el 29. Mi Padre que me las dio. ¿Cómo? ¿Quién se las dio? Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué las ovejas son de Cristo? ¿Y por qué oyen la voz de Cristo? ¿Y por qué otras que no son de Cristo, que no son ovejas, no le oyen? Porque el Padre no se las dio. Son palabritas que necesitamos ir descubriendo. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y por eso dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo creo que dentro de 8 días voy a predicar sobre la perseverancia de los santos.
¿Qué quiere decir esto? Uno que Dios sacó y que le dio vida, así como del océano, la profundidad, y lo sacó y le dio vida y lo envió a Jesús, ese no se puede perder. Porque aquí dice la palabra, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y por eso nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y eso tiene que a usted darle una seguridad en Cristo Jesús. Amén. Una seguridad de la salvación. Ahora vamos a seguir mirando. Juan 17, Evangelio según San Juan. Porque hay mucha gente, pero es que eso es ahí. No, eso está por toda la palabra. Juan capítulo 17, vamos a considerar unos versículos más. Versículo 1 y 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, note que él está hablando con el Padre Jesús. Y él dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿A quién Jesús le va a dar vida eterna? A todos los que el Padre le dio. Dice, yo les voy a dar vida eterna, ¿a quiénes? A todos los que me diste. Padre, yo les puedo dar vida eterna a todos los que el Padre me dio. Yo sé que esto a la gente no le gusta, y el evangelio de hoy, que es un evangelio universalista. ¿Saben qué es el evangelio universalista? Que todo el mundo puede entrar. Entonces, ¿por qué Jesucristo dice que no le puede dar vida a todo el mundo, sino que le va a dar vida a quienes? A los que el Padre le dio. Yo sé que esto choca con nuestros pensamientos, pero qué bueno que la Biblia dice que antes de creer en el evangelio hay que botar nuestros pensamientos. ¿Por qué hay tanta doctrina? ¿Por qué hay tanta herejía? Porque las personas pretenden leer el evangelio con sus pensamientos. Yo aprendí que una de las cosas que tenía que hacer para poder tomar el evangelio era coger mis pensamientos y botarlos. Pero yo no entiendo. ¿Y es que acaso Dios me dijo que entendiera? Dios me dijo que creyera su palabra, que creyera lo que Él dice. Y Él dice aquí que Él no puede darle vida a nadie, a menos que el Padre lo envíe. Versículo 2, como le has dado potestad, o sea, al Hijo, le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿A quién le va a dar vida eterna? A los que le diste. O sea, ahí no dice que a nadie más. Versículo 6, sigue hablando con el Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Por qué han guardado tu palabra? Porque eran del mundo. ¿Pero qué? Los sacaste del mundo y me los diste. Por eso han guardado tu palabra. ¿Por qué otros no pueden guardar la palabra de Dios? ¿Por qué para otros es tan difícil guardar la palabra de Dios? Porque no han sido sacados del mundo. Sin haber sido sacados del mundo, se congregan en las iglesias. ¿Por qué se congregan en las iglesias? Porque el evangelio se bajó. Porque el evangelio, hermanos, se medró, el evangelio se ahogó. Como las iglesias no crecían por el precioso evangelio de Cristo, como las iglesias no crecían porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es dura, porque la palabra de Dios tiene poder, por eso las iglesias no crecían. Entonces la palabra se tuvo que aguar para poder que el que no quería venir, ahora sí viniera. Ahora hay monumentos de iglesias y todo el mundo va para allá. ¿Por qué? Porque el evangelio no se está predicando, se está predicando un evangelio aguado para que las personas lo acepten y lo reciban. Muchos de ustedes cuando yo predico así quieren irse de acá. Yo sé por mi espíritu, pero oro para que Dios no lo deje. Pero yo sí sé algo. Yo sé que eso mientras van cuadrando. Cuando el evangelio les cuadre y les llegue, ya no se van. Amén. Mire lo que dice. Tú lo sacaste del mundo. Leámoslo otra vez. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Escuche, Cristo no manifestó el nombre a otros, a los del mundo. ¿A quién manifestó su nombre? A los que del mundo me diste. Eso se llama la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa los sacados del mundo, o los apartados del mundo.
El problema que tenemos hoy día es que la iglesia, escucha hermano, mírenme acá, la iglesia tenía que haber sido sacada del mundo aparte, pero ¿qué fue lo que hizo el hombre hoy día? Entre comillas, cogió la iglesia le hizo iglesia en el mundo. La iglesia vino y en el mundo, allá, en la mitad del mundo, se levantaron las iglesias para que todo el mundo fuera. Cuando la palabra iglesia es, no señor, vamos a sacarlos del mundo, acá, aparte, para que caminen diferente. Si usted es iglesia, va a caminar diferente, hermano, al mundo. Si yo soy iglesia de Cristo, hijo de Dios, yo camino distinto al mundo. No por mi esfuerzo ni mi capacidad, no, porque Él me sacó del mundo. Él me dio vida. El mundo está ahogado en el océano, pero yo estoy afuera a la orilla, porque Él me sacó. Amén. En el mundo la gente está ahogándose, yo ya estoy afuera con vida. A los hombres que del mundo me diste, esto choca con nosotros, tuyos eran y me los diste. Hermanos, la iglesia es eterna y la iglesia y los hijos de Dios siempre han existido. Antes de que tú nacieras, tú ya eras iglesia y ya habías existido. Ya estaba en el plan de Dios. Lo único que el Señor está haciendo es, Él va y saca a los que Él hizo. Aunque a la gente le duela, pero la Biblia registra que el Señor tiene una masa y de la misma masa hizo unos vasos para honra y otros para deshonra. Hizo unos para salvación y otros para condenación. Y a la gente le duele eso, y Dios es injusto, Él no es injusto. Hay algo que llama la soberanía de Dios. Quiere decir que Dios hace como Él quiere. Nosotros no somos soberanos, pero Dios sí es soberano. ¿Cuál es el problema que le han metido a la iglesia hoy día? Que creen que el hombre es soberano. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero, acepto a Cristo. Y si no quiero, no. Hacen al hombre soberano. Cuando el soberano es Dios, cuando Dios es el que se pone a este lado y dice, si yo quiero, lo traigo. Y si no, ya se queda. La cosa es distinta, hermanos. A ver. Hoy día la gente dice, no, es el hombre el que decide. No, no es el hombre el que decide, es Dios el que decide. Así es que si Dios ya decidió por usted, dele gloria a Dios, hermano. Amén. Yo por eso amo tanto el Evangelio. Amo tanto a mi Cristo, a mi Dios, la gracia, y cada día lo amo más. Porque Él fue el que me eligió, yo no. Y si usted está seguro que Él lo eligió, hermano, camine con Él. Amén. Ahora vamos a seguir leyendo, versículo 9. Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El mundo no es de Dios. El mundo no es de Cristo. Y tampoco Cristo ruega por el mundo. Dice Cristo, yo ruego por los tuyos que me diste. ¿Sí es que es bueno leer la Biblia así? Yo le dije, Señor, yo quiero, antes de hablarle cómo es que el Padre trabaja, porque tiene 5 maneras de trabajar, y ahora las voy a decir, pero yo quiero que antes de eso usted sepa que Él trabaja, que el trabajo es del Padre. Él ruega por ellos, o sea, por los que del mundo me diste. No ruego por el mundo, sino por los que me diste del mundo, porque tuyos son, ellos son, hermanos, son de Dios. Amén. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Ahora dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. A los que me has dado, siempre va a decir, los que me has dado. Uno puede ver el trabajo del Padre, el trabajo del Padre. Por eso ese versículo dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Y así usted se pregunte muchas cosas esta mañana. Yo quiero decirle algo, si usted está viniendo a Cristo es porque el Padre está trabajando para que viniera. Amén. Si usted ya vino, el Padre trabajó. Si por alguna razón usted cree que no ha venido, pero usted está viniendo a escuchar esta palabra, el Padre está trabajando. Ahora le enseño mejor eso. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste. Otra vez, el Padre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese.
Cuando Juan recibe esta revelación, ustedes después lo busquen Juan, por allá primera de Juan, capítulo 5, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Yo no estoy hablando de una iglesia local, porque puede ser que alguien es de Dios y sale para otra iglesia, pero es de Dios, ningún problema. Yo estoy hablando de la iglesia de Cristo. Si alguien supuestamente dice que es salvo, que pertenece a la iglesia de Cristo, no importa la iglesia donde se está congregando, no, aunque sí importa, pero bueno, se congrega en la iglesia y dice que él es de Cristo, pero de repente usted lo ve mundanalizado. Eso es duro ahí. Yo me refiero más que todo, si se queda y llega a morir mundanalizado. Porque si un justo cae, porque es la posibilidad, yo no quisiera eso y ojalá, hermano, y mi oración es que no, porque yo entendí, de hecho quiero predicar, hay un pasaje que yo encontraba esta semana que tocó fuerte, mirando, porque estoy tratando de mirar las palabritas claves en la Biblia, y estaba encontrando cómo dice, todos los que vienen a mí y oyen mi palabra y me obedecen, les compararé a un hombre que edificó sobre la roca, pero luego dice, y todos los que oyen mi palabra y no la obedecen, les compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y yo no había visto algo. ¿Sabe qué vi ahí? Todos los que vienen a mí. O sea, los que son edificados sobre la roca son los que vinieron a Cristo, oyeron la palabra y permanecieron. Los otros no vinieron a Cristo, los otros solo oyeron la palabra y no la obedecieron. No se trata de oír la palabra, todo el mundo oye la palabra de Dios. Se trata si vinieron a Cristo. Y antes de venir a Cristo ya estamos viendo que hay un trabajo del Padre. El Padre es el que tiene que enviar. Mire lo que les voy a decir en esta hora, y esto no es manipulación, pero les voy a decir algo. Si usted vino a este lugar porque el Padre le trajo, usted no se va de este lugar. Amén. Ay. Si usted vino a este lugar porque el Padre le trajo, usted no se va de este lugar. Si usted vino por su propia cuenta, usted saldrá corriendo en cualquier momento. Cualquier, ¿cómo se llama? Virus que le dé, sale corriendo. Ay, Padre Santo. Versículo 24. Estamos en Juan 17. Seguimos en Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, otra vez, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo le parece? Cristo quiere llevarnos a estar con Él en gloria. Amén. Pero los que el Padre me dio. Pero yo creo que ya con esto podemos entender la obra del Padre, o como llamamos el traer del Padre. Ahora quiero hablarles, hay 5 medios que el Padre usa para atraerlos. ¿Cómo va a ser posible que ellos están muertos espiritualmente para poderles dar la vida? Ya dijimos hace 8 días, la vida es Cristo. Ahora, para poderles dar la vida, que es Cristo, como habíamos visto hace 8 días, ahora, el Padre tiene que hacer un trabajo, y Él lo hace de 5 maneras. Todas son casi que una sola, eso va ligado, pero vamos a tratar de desmembrarlas aquí. Número 1, Él usa el Evangelio. Romanos 1:16, usted lo conoce. Lo primero que Dios usa para poder traer a una persona y llevarlo a Cristo, sacarlo del mar de muerte, es el Evangelio. No hay otra manera. Qué pena, pero no se le aparece un ángel. A Pablo se le apareció Cristo, sí, pero lo llevó ¿a dónde? Al Evangelio. Pablo dice, a mí mismo Cristo se me apareció y me reveló el Evangelio. Dios no puede trabajar sin el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La buena nueva, la obra de Cristo en la cruz. Entonces Dios tiene que comenzar y usar pastores si se dejan. Yo le pido a Dios que me ayude, que yo pueda dejarlo a Él trabajar en mi vida. Y entonces tiene que usar la predicación del Evangelio para comenzar a hacer un trabajo en las personas que están muertas espiritualmente. Me explico y no se me ofenda, pero todos los que entran por esa puerta entran espiritualmente muertos. Y aquí Dios comienza a trabajar con el Evangelio, a trabajar con el Evangelio.
En Romanos 1:16, que usted lo conoce, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es la dinamita de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Antes de que una persona crea, tiene que tener la dinamita de Dios interna, y eso lo trae el Evangelio. Dios coge el Evangelio y comienza a meterse en las personas para comenzar a trabajar. Vamos a mirar 1 Corintios 1:21. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice así, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, el mundo no quiso conocer a Dios mediante la sabiduría de Dios. Agradó a Dios, esto es de Dios, hermanos, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso yo estoy loco. Pablo dijo que él estaba loco y yo también muchas veces estoy loco. Pero dice que ¿cómo? Por la locura de la predicación. La palabra locura no es cuerdo. Yo no estoy cuerdo esta mañana. Hermanos, mírenme, yo estoy loco esta mañana. Yo no estoy cuerdo. No estoy cuerdo en lo humano. En la mente del hombre no puedo estar cuerdo. Pero en la sabiduría de Dios sí. En la mente de Dios sí. En el Espíritu sí. Por eso aquí ya el Señor comienza a tratar de decir, aquí hay un problema. Cuando las personas llegan a una iglesia, cuando está el Evangelio correcto, esas personas llegan muy intelectuales, muy cuerdas. Y como ellas están cuerdas en su mente natural, se tienen que enfrentar con un loco, porque dicen lo primero que es, Juan está loco. Uy, no, ¿qué es lo que está diciendo? Eso no es así. Porque no puede, hermanos, el pensamiento de Dios unirse con el de nosotros. Entonces, la primera locura es que Dios le dice, usted piensa de esa manera, vote eso. Usted que ha creído así, niéguese a sí mismo. Porque ahorita tiene que recibir la locura de la predicación. Vamos a cambiar. Usted viene muy cuerdo, le dice el Señor, y el Evangelio es loco, locura. Ahora vamos a cambiar. Le voy a quitar esa cordura suya y le voy a entregar mi locura. Yo no sé si me está afectando esta mañana. Por eso mucha gente no puede caminar con Dios, con el Evangelio. Que el Evangelio es para locos. Nosotros aquí somos locos. Para los cuerdos. Para Dios no. Ahora mire lo que dice. Dice que la gente en su sabiduría pues no quiso. Entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. Siempre ha sido así. Y los griegos buscan sabiduría, pero sabiduría humana. Entonces en las iglesias ¿qué hay? Lo mismo. Señales y sabiduría. O sea, en las iglesias ¿qué es lo que hay? Señales. Milagros, prodigios, profecías, todo eso. Señales, son las señales. Y otra parte de la iglesia, ¿qué es? Sabiduría humana. No, yo quiero que me explique bien. Yo quiero entender en mi mente bien eso, sabiduría. Entonces está la teología por un lado, y por el otro lado, ¿qué está? La emoción. Aquí está Dios en este lugar porque mire cómo me dice. Y los otros de aquí son muy teólogos. Aquí está Dios porque tú. Vamos a hacer. Pero dice la palabra. Unos buscan ¿qué? Señales, otros buscan sabiduría. Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. ¿Sí vio? Por eso ellos dicen somos locos. Porque para los gentiles locura. Más para los llamados. ¿Cuántos son llamados? Eso. Más para los llamados, sean judíos o sean griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Porque lo único que puede comenzar a darle la vida a una persona es el Evangelio. ¿Y cómo lo hace, pastor? Muy sencillo, en la medida que estamos predicando. Yo le digo, Señor, dame la palabra de tal manera que yo esté predicando y Dios trabaja.
Y el Señor está trabajando en sus vidas. Y hoy usted ve algo, mañana ve otra cosita, cuando de repente usted se da cuenta, uy, ¿a qué hora tengo los ojos tan abiertos? Bueno, Dios, usando el Evangelio, se los abrió. No hay otra manera. Después busca, pero Juan 6:63, el que está anotando, Juan 6:63, Jesucristo dijo, las palabras o el Evangelio que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero antes dice, la carne para nada aprovecha. Ahora vamos a ir tratando de entrar en eso. La carne para nada aprovecha. O sea, todo lo del hombre natural para nada aprovecha. Pero dice, pero las palabras, o sea, el evangelio loco que decía Pablo, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué trae el evangelio? Espíritu y vida. ¿Cómo están las personas? Muertas. Las personas están como muertas en el fondo del mar. ¿Qué trae el evangelio? Espíritu y vida. Por eso que necesitamos predicar el evangelio. No hay otra manera. Yo no le voy a decir a usted que cambie su conducta. Yo lo que necesito y pedirle a Dios es que me dé una palabra para yo predicarles. Porque Dios, con la palabra es como la semilla con la cual Dios va a trabajar. Sí, muchos están viniendo aquí no porque el pastor Orlando, ay, porque está predicando de esa manera. No, porque Dios le está dando semilla a su corazón. Porque Dios es el que está tratando de meter la semilla del evangelio para que eventualmente Dios comience a darle vida. Y si hay algo que usted como que, yo voy para allá y le atrajo, bueno, Dios que está trabajando, porque yo no tengo nada que darles a ustedes, qué pena. Así que no pongan la esperanza en mí porque yo no tengo nada. Pero el evangelio lo tiene todo. Y Dios usa el evangelio, el poder del evangelio. Ahora, por esa palabra o por ese evangelio es que se nace de nuevo. Primera de Pedro 1:23, vamos allá por favor. Después de Hebreos está Santiago y luego está Pedro. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, siendo renacidos, no por simiente corruptible, porque la primera vez que nacimos de simiente corruptible, que se corrompe, pero el nuevo nacimiento, ¿cómo es? Simiente incorruptible. ¿Por medio de qué? La palabra, dice, por medio de la palabra, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es que una persona renace? Por la palabra. A ver, dígalo todo. ¿Cómo es que renace una persona? Por la palabra. Exacto, nunca lo olvide. Por eso, hermanos, esta iglesia y cualquier iglesia de verdaderamente de Dios tiene que ser una iglesia de la palabra. Mire, así muchos se quieran dormir al comienzo, pero tiene que ser una iglesia de la palabra. Porque la palabra es la que trae el nuevo nacimiento. La palabra es la que da vida. El muerto está en el océano, en el fondo del mar. Y entonces Dios levanta un predicador y lo envía con una palabra. Y mientras esa palabra está dando, entonces Dios baja con la palabra. Y Dios es el que tiene que comenzar a darle el nuevo nacimiento a esa persona, hermanos, sin que esa persona haya hecho nada. Esa persona no ha hecho nada, pero la palabra le está llegando. Dios va y le da la vida. Cuando Jesús habla con Nicodemo, Nicodemo le dice, ¿y cómo? Jesús 2 veces le habla. Primero le dice, mire Nicodemo, si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Nicodemo estaba vivo en su alma, estaba vivo en su cuerpo. Pero Nicodemo no podía ver el reino de Dios, como yo a veces no puedo ver las letras así, cuando estoy sin gafas. Es oscuro, no lo puede ver. Entonces el Señor dice, vea, si yo lo hago nacer a usted de nuevo, entonces le voy a poner unas gafas o unos lentes espirituales y usted va a comenzar a ver el reino de Dios. Después cuando Nicodemo se turba y ¿cómo? Al Señor le dice, mire, primero usted ve el reino de Dios y luego, si usted no nace
de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Una persona primero, cuando nace la vida, ¿qué es lo primero que comienza a hacer? Comienza a ver el reino. Porque la Biblia dice que los hombres, ¿cómo están? Ciegos espiritualmente. Entonces, la gente espiritualmente está ciega, pero la palabra de Dios, cuando Dios viene y comienza a darle la vida por la palabra, él hacía así, haga de cuenta Lázaro está allá, y el Señor le envía la palabra, y Lázaro hace así, se despierta. Entonces, lo primero que Dios hace es que la gente vea. Cuando una persona nace de nuevo, ella lo primero que hace es que ve, comienza a ver el reino de Dios. ¿Qué es eso? Comienza a ver primero su estado depravado. Comienza a ver la obra de Cristo, qué fue lo que hizo en la cruz. Después Dios lo lleva a que se arrepienta, le da la fe, y la persona comienza a moverse. ¿Por qué? Porque estaba muerta, no podía hacer nada, atada. Pero, ¿qué le dijo a Lázaro? ¡Lázaro! Y él le dio la vida, le dio los ojos, vio, y le dice, ven fuera. Y entonces Lázaro dijo, uy. Y dice que las vendas le fueron quitadas, la depravación se le fue quitada, y luego ¿el qué hizo? Comenzó a caminar. Antes no podía moverse, porque estaba muerto espiritualmente. La gente no se puede mover en el Espíritu, no se puede mover para Cristo, la gente no puede venir a Cristo, porque ellos están atados y están muertos. Pero dice, Él me dio vida. Es el trabajo del Padre, por el Evangelio. Dice que la palabra fue la que me hizo renacer. ¿Cómo nacimos nosotros de nuevo? Por eso, hermanos, mire, nacer de nuevo no es hacer una oración. Ni siquiera nacer de nuevo es decir, Señor, yo creo, confieso tu nombre. Antes de usted confesar el nombre de Cristo, tuvo que haber nacido de nuevo, y es un trabajo solamente de Dios. Dios es el que tiene que moverlo, darle la vida y sacudirlo, levantarlo. Es el proceso, es el trabajo de Dios. Y ahora sí comienza a caminar espiritualmente. Comienza a ver, y después de que ve, puede entrar al reino de Dios. Y cuando ya la gente entra al reino de Dios, claro, para entrar al reino de Dios tiene que estar el arrepentimiento, la fe. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo primero que Dios usa, el primer medio es que usa el Evangelio. Lo segundo, que va muy conectado, es la obra del Espíritu Santo. Efectiva, usted después busca, pero Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convence a un muerto. O sea que el Padre con el Evangelio, la predicación del Evangelio, viene y lo hace renacer, le da vida, y luego el Espíritu Santo en ese mismo trabajo, Él viene y comienza a convencerlo del Evangelio, a convencerlo. Él es el que lo convence primero de pecado. Usted está totalmente depravado. Lázaro allá, cuando se despierta, el Espíritu lo convence. Mire cómo usted está. Uy, si huele feo, y está totalmente amarrado. Eso es lo que hace el Espíritu. Lo primero que el Espíritu Santo hace cuando una persona está entrando en ese nuevo nacimiento y está comenzando a recibir la vida de Dios, es que ella reconoce su depravación. Lo habíamos hablado hace 15 días. Tiene que reconocer que ella estaba totalmente depravada, perdida totalmente. Si una persona no puede verse perdida, no está recibiendo el Evangelio. Es que esa manera de predicar, de decir que el hombre está totalmente depravado, no funciona para una iglesia crecer. Porque la gente viene por ahí y entran, ¿y qué es lo que esperan? Que el pastor les levante el ánimo. Ustedes hoy van a ser bendecidos, ustedes van a ser exitosos, y si me dejan aquí platica mucho mejor. Y si usted esta semana se mete ayuno, ora, si usted hace tantas cosas, usted le va a ir bien, usted se levanta con el... usted sale aquí... Pero que entre por esa puerta, se siente y le diga, usted está perdido, usted está depravado, usted está muerto. Lo que usted hace no le sirve a Dios. Sus justicias delante de Dios son trapo de inmundicia. ¿Qué? Yo aquí no vuelvo. Pero ese es el Evangelio verdadero. El Espíritu Santo convence primero de pecado, después de justicia. Ese es un trabajo que necesitamos hablar después. Convencerlo de justicia
están bien, que Cristo en esa cruz hizo un trabajo tan perfecto que le quitó el pecado, al punto que a usted le dio la justicia, lo dejó justo, lo dejó sin pecado. Pero imagínense, si no puede convencer, o no puede, no es que no pueda, no, si a la gente no la convence en una iglesia de pecado, mucho menos de justicia. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo para que la palabra o el Evangelio pueda ser efectivo. Y mire, 1 Corintios 2, vamos a mirar. Aquí es donde yo tiemblo con el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 2. Oh, mi Cristo. Porque es el trabajo de Dios por medio del Espíritu Santo, usando el Evangelio, usando la palabra. Y Orlando puede interrumpir eso. Ay, Padre Santo. Mire. Así que, hermanos, 1 Corintios 2:1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o el Evangelio, o el mensaje de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Vamos a pensar. Por eso es locura. Si Orlando usa la excelencia de palabras o de sabiduría humana, el Evangelio ya no es locura. El Evangelio se vuelve una conferencia bonita y excelente para el hombre, para el pensamiento humano. Se torna pensamiento positivo, se torna un buen mensaje. Pablo dijo, yo no pude ir con mi sabiduría, yo no pude ir con excelencia de palabras. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aún también Pablo dijo, yo no quiero saber si usted es doctor, si usted es abogado, si usted tiene dinero o no tiene dinero, si usted es negro o es blanco, si usted es indio, piel roja o lo que sea. Yo no quiero saber eso, no. Como tampoco quiero saber la sabiduría o la verborrea que yo pueda traer hoy, me propuse eso. Esto antes de llevar el Evangelio, versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Padre, ojalá que esto pasara en los púlpitos. Es lo que yo le pido a Dios. Dame eso a mí, Señor. Dame temor. Dame debilidad. Por favor, le digo Dios, dámelo antes de predicar, antes de pretender decir algo. Dice, estuve entre vosotros con debilidad. Oh, santo Dios, yo soy muy débil. Con mucho temor y temblor. ¿Por qué? Versículo 4 y versículo 5 aclaran eso. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice, yo no usé palabras persuasivas de humana sabiduría, o sea, nada humano para decirle, por favor, quédense conmigo. Nada humano. Sino que yo fui con demostración, ¿de qué? Del Espíritu y de poder. Claro, yo he escuchado a muchos pastores decir que la demostración del Espíritu y poder son los milagros, las señales y los prodigios. No, porque el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. La demostración del Espíritu y la demostración del poder es como esa palabra, al ser predicada, está dando el nuevo nacimiento a las personas. Les está dando la vida de Dios a las personas, ya que la palabra humana y natural no lo da. Usted me está oyendo esta mañana, hermano. Predicar con palabras persuasivas de humana sabiduría va a hacer que yo tenga una iglesia grande sin el nuevo nacimiento. Predicar la palabra con temor, con debilidad, con mucho temor y con el poder del Evangelio, que es locura, aunque la gente no venga, pero los que lleguen, va a hacer que nazcan de nuevo. Va a hacer que reciban la vida de Cristo. Por eso Pablo manejaba eso. ¿Qué quiero yo? ¿Tener multitudes de personas que vengan a elogiar mi elocuencia?
o tener unos cuantos que se queden con la locura del Evangelio. Pero mire lo terrible, verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, en el Evangelio. ¿El Evangelio es qué? Poder de Dios. Hoy el poder lo cambian, hermanos, y están cambiando el poder de Dios por milagros, señales y prodigios. El mismo diablo hace milagros, señales y prodigios. No se asuste porque el mismo diablo hace caer fuego del cielo, dice la palabra de Dios. Yo por eso no, a mí no me compra un milagro, una señal, no me compra nada de eso. A mí me compra la palabra de Dios. El Evangelio poderoso que pudo cambiarme a mí, un depravado como yo, y que lo puede cambiar a usted, y que lo está cambiando a usted. Eso sí, a mí me mueve. Eso es lo que me mueve a mí, predicar la palabra, traer el Evangelio, eso es lo que me mueve. Entonces, Dios va a trabajar, como ya dije, usando el Evangelio por la obra del Espíritu Santo. Hermano, el Evangelio no se puede predicar en palabras humanas. Que ese es el problema que tenemos hoy día, tratar de enseñar el Evangelio desde la perspectiva humana, tratando de convencer a las personas. No se puede. Yo no puedo convencer a nadie. De hecho, si yo me convenzo a unos cuantos para que vengan acá, eso no sirve de nada, porque igual no van a ser salvos. Si usted convence a alguien, no sirve de nada. Pero si es Dios el que por el poder del Evangelio lo convence, el Espíritu Santo es el que convence, usando la palabra, eso sí tiene connotación en los cielos, hermanos. Porque trae el nuevo nacimiento, trae la vida de Dios. Entonces, ¿cómo Dios atrae? Si ya vimos que Dios es el que trabaja, Dios atrae usando el Evangelio, usando la obra del Espíritu Santo, y con estas dos anteriores, abre el entendimiento. Número 3, abre el entendimiento. Ahora, vamos por partes. Dios no puede abrir el entendimiento de las personas si primero no usa el Evangelio y el poder del Espíritu Santo, y luego abre el entendimiento. Casi todo va mezclado. Vamos a mirar 2 de Corintios 4:6. 2 de Corintios 4:6. Antes vine hablando de cómo el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, imagínense usted, la gente está muerta espiritualmente. Ese solo hecho de estar muerto espiritualmente le hace que está cegado su entendimiento, no entiende las cosas del Espíritu. Habíamos dicho que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, no las puede entender. Si le agregamos a eso de que no las puede entender, y ahora le agregamos algo más, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, imagínense cómo están las personas. Por eso cuando usted les predica el Evangelio, ellas no quieren venir. Por eso hay dos tipos de llamados. Hay un llamado global o general y hay un llamado específico. El llamado general es el que dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el llamado general. Muchos son llamados, dice el Señor, pero hay un llamado específico. Pocos son los escogidos. Es el llamado interno que el Padre hace con cada persona. Por eso, mire, hermanos, el Evangelio se predica a todo mundo. Pero Dios es el que tiene que llamar específicamente a las personas. El Evangelio se predica para todos, pero Dios llama a los suyos. ¿Amén? Él es el que hace el llamado. ¿Cómo lo hace? Usando el Evangelio, usando el Espíritu Santo, y cuando usa el Evangelio y el Espíritu Santo, les da entendimiento porque no lo tienen. Miren, 2 de Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Escucha, hermano. Dios, ¿qué hizo? Mandó. ¿Quién es el que ordena? Dios. Dios mandó. Cuando el mundo lo iba a formar, dice que estaba vacío y desordenado en tinieblas. Estaba todo oscuro. Y Dios mandó, Dios tuvo que dar una orden y Dios tuvo que decir, sepárese la luz de las tinieblas. O sea, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Dice ahí, Dios mandó. Ahora, otra vez. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones. Padre Santo. ¿Cómo estaba nuestro corazón? Oscuro, en tinieblas. Y de la misma manera,
que Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, asimismo Él mismo mandó que del corazón oscuro saliera la luz del Evangelio. Él fue el que lo mandó. ¿Cómo? Usando al Espíritu Santo. ¿Cómo? Usando el Evangelio. No hay otra manera, usando la palabra. Así de que en esta mañana Dios está ordenando esos corazones que están oscuros. Dios dice, yo mando que de ahí salga la luz. Usando la palabra. Amén. Es Él el que hace el trabajo. Es Él que resplandeció nuestros corazones para iluminación. Mire, ¿para qué? Para que se iluminara. Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso, hermanos, mire, un pastor puede predicar el mejor mensaje de su vida, lo más claro que él pueda, pero si Dios no es el que ordena que de ese corazón salga la luz, no va a pasar nada, porque el que manda es Dios, amén. Él es el que manda, Él es el que ordena, Él es el que decide lo que va a pasar con cada persona. Yo quisiera y me duele cuando la gente se va, pero yo tengo que ir a última instancia, después de intentarlo varias veces, de que no se vayan, entrar al cuarto y decirle, Señor, en tus manos está todo, yo no puedo hacer nada. Pero sí le tengo una estrategia, Señor, por uno que se me vaya, envíeme 7, por favor, porque esta iglesia tiene que crecer. Amén, amén. Yo no espero que usted sea el próximo en irse, pero si alguien de ustedes aquí se va, me va a mandar 7, Señor. Pero 7 a los cuales Él pueda entrar allí y resplandecer ese corazón oscuro y darle la luz. ¿Amén? Para que resplandezca la faz de Jesucristo, para que Él pueda comenzar a ver la gloria de Dios. Hermano, míreme por favor, ¿qué es lo que yo quiero? Caramba, yo brego tanto, ¿qué es lo que yo quiero? Que usted comience a ver la faz de Jesucristo, que usted comience a ver la gloria de Dios, que usted comience a ver ya para dónde vamos, quién es Cristo para mí, cuál es la vida que Dios me ha dado, dónde es que estoy ahora, en qué ubicación me tiene Dios. Eso es lo que yo quiero. Que usted comience a valorar, hermano, la vida de Cristo, lo que Él le ha dado, lo que hizo por usted en esa cruz. No alcanzo a ir allá porque quiero llegar a otro lado, pero usted después busca Lucas 24, 30, 32, 45, donde dice el camino de Maús, donde dice que ellos iban 2 discípulos, y dice que cuando el Señor les hablaba, ellos después dijeron, no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras. Mire cómo es el trabajo de Dios. Cuando Jesucristo le abrió las Escrituras, el corazón de ellos comenzó a arder, pero ellos todavía no pasó nada. Aún entraron a la casa y no pasó nada. Se sentaron a comerse, el Señor cogió, se sentó con ellos, partió el pan y no pasó nada. Y de repente dice que dice que Dios les abrió el entendimiento. Y cuando les abrió el entendimiento, ellos reconocieron a Jesús, que era Jesús el que estaba ahí sentado con ellos, que era Jesús el que había caminado todo el trecho con ellos. Cuando ellos reconocieron que era Jesús, se desapareció Jesús, porque Él había resucitado ya. Y ellos se fueron corriendo y le contaron a los discípulos, ¿cómo le parece que vimos a Jesús? ¿Por qué ellos, hermanos, no vieron a Jesús antes? Caminó Jesús con ellos y no lo vieron. Les abrió la palabra, y aunque la palabra ardía en su corazón, no vieron más que un mensajero. Pero llega el momento donde dice que mismo Jesús les tiene que abrir el entendimiento. Cuando les abre el entendimiento se dan cuenta que Jesús, eso es lo que yo quiero esta mañana, que el Señor aquí abra nuestro entendimiento para ver quién es Cristo, para ver quién es Jesús, para ver quién está con nosotros. La palabra que estamos llevando. Si Él no lo hace, hermano, no hay nada. Y hay otro caso, usted después lo busca. En Hechos 16, 8. Perdón, 14. Hechos 16, 14. Después lo busca, pero dice que Pablo fue a la oración. Y qué interesante que cuando él iba a la oración, todas las mañanas iban unas mujeres a la oración. Había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que iba a la oración. Y el apóstol Pablo les enseñaba la palabra. Mire que ella estaba orando. Y no pasaba nada. Por yo sé cuántos días, pero Pablo iba y les enseñaba. Y Lidia se sentaba ahí y no pasaba nada. Pero un día,
Dice que Lidia vino y se sentó, y Pablo hizo lo mismo. Cuando les enseñaba la palabra, dice que Dios mismo vino y abrió el corazón de Lidia. Y Lidia, para que entendiera lo que Pablo decía. Ella se sentó allí por muchos días y no entendía el Evangelio. Y eso le ha pasado a muchos de ustedes. Han venido aquí, se han sentado y no han entendido el Evangelio. Hasta que un día, oh Padre, un día el Señor les abre el corazón. Un día les abre el entendimiento para que ustedes puedan entender el Evangelio. Para que puedan entender la obra de Cristo. Ese día va a llegar. Yo le oraba a Dios ayer y yo le decía, Señor, yo a mis hermanos les he pedido una fecha del nuevo nacimiento. Pero ya no quiero pedirles fecha. Porque ayer era que hablaba con los hermanos que vinieron aquí, les decía, mire, Jesús le dice a Nicodemo, no te asombres, no te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido y no sabe ni dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano, usted no sabe cuándo, pero yo sí quiero decirle algo, usted sí sabe si fue. Usted sí sabe si nació de nuevo. Usted sí sabe si tiene la vida de Cristo. Tal vez no sepa cuándo, y eso es lo de menos. Lo que importa es que usted sepa que lo tiene, que usted ya nació de nuevo, hermano. Que el Espíritu vino, se metió dentro de usted y de pronto entendió. ¿Cómo yo sé que nació de nuevo? Pues porque está entendiendo el Evangelio. Porque está entendiendo la palabra. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, mire, yo digo aquí blanco y él entiende que es morado. Pero cuando una persona comienza y Dios trabaja y le abre el Evangelio, comienza a decir, ¡ah, claro! Ahora sí, esto es, Señor, y comienza ese anhelo y ese deseo y ¿cuándo el pastor va a abrir otro culto para correr? Pero el que no ha entendido hasta una lluvia lo deja en la casa de Padre Santo. Ay, Señor amado, yo a veces tiro mis cositas por ahí. Usted me conoce ya. Gloria a Dios. Bueno, número 4. Otorga. Siempre este reloj. Los medios del Padre para poder atraerlos. Usa el Evangelio, el Espíritu Santo les abre el entendimiento. Número 4. Otorga el arrepentimiento. La gente cree que porque la Biblia dice arrepentíos, entonces, no, es que Dios es el que ordena y el hombre se tiene que arrepentir. ¿Será? Pues hay unos versículos que no hemos leído entonces. Si el trabajo es de Dios, si el trabajo es de Dios, hermano, es Dios el que tiene que producir el arrepentimiento en las personas. Mire, le voy a mostrar. Segunda de Timoteo, vamos rapidito aquí. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:25. Por favor, estos no son inventos, la Biblia está. Segunda de Timoteo 2:25, por favor, vaya allá, yo quiero que lo mire. Segunda de Timoteo 2:25. Dice que con mansedumbre corrija, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque siempre la gente al comienzo se opone, por si quizá Dios ¿qué? Les conceda que se arrepientan. ¿Quién es el que concede el arrepentimiento? No, pero ellos enseñaron, no, usted tiene que arrepentirse. Miren, una persona no se va a arrepentir, no puede arrepentirse, porque ella está muerta. Pero es que yo he visto que pasan llorando, perdóname Señor. Vea, eso no sale del alma y de la emoción. Y luego vuelven y hacen lo mismo. Y por años pasa el mismo lloriqueo. Y ahora usan cositas. Yo lo hice porque, nos vamos de congreso, nos vamos una noche, y entonces nos dicen, después de que nos han hablado psicológicamente la palabra, nos han dicho, ahora, ¿cuántos tienen luchas con ciertos pecados? Saquen una hojita, escríbanlo ahí, hagan la lista, y entonces la lista es muy grande, y ahora hagamos una hoguera, y coja la lista y tírela a la hoguera, y ahí se te quemaron todos los pecados. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios?
¿Quién dijo que así se quitaron los pecados? Son estrategias humanas, psicológicas de las personas. Ay, para que ellos puedan ver con sus ojos naturales de que así quedó. Y la gente, ay, sí, y, Señor, allá quedaron quemados todos mis pecados. Nunca la Biblia dice que el fuego quema pecados. Dice que la sangre de Cristo fue la que limpió el pecado, no el fuego. Pero allá quedaron quemados los pecados. Y la gente se va, y a los 8 días, al mes, pues, están igual, están peor. Una lista más grande. Claro, ¿por qué? Porque no es posible. Ese arrepentimiento no fue verdadero. Quien concede el arrepentimiento es Dios. Dice, Dios, para que Dios, si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad. ¿Para qué es el arrepentimiento? Ay, Padre, para conocer la verdad. Por eso yo les dije, Dios les da el nuevo nacimiento del fondo del mar, los saca, los trae a la orilla, y ahí en la orilla, ya con el nuevo nacimiento, les da el arrepentimiento, para que se arrepientan, y ahora sí comiencen a conocer la verdad. Y dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Hoy se habla del libre albedrío. No, yo tengo libre albedrío. ¿Tiene libre albedrío una persona para decidir por Cristo? ¿Cuál libre albedrío? Ese es esclavo albedrío, es que tiene. Porque dice que están, ¿qué? Esclavos del diablo, a voluntad del diablo. No se me enojen. Pero si aquí hay alguien que no ha nacido de nuevo, qué pena, pero está esclavizado por el diablo. Si la gente que no ha nacido de nuevo está esclavizada por el diablo, a voluntad del diablo. No hacen lo de Dios porque no pueden, porque no se han arrepentido. ¿Por qué no se han arrepentido? Porque Dios no les ha concedido el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no han escuchado el Evangelio. Todo esto es una mezcla allí que eso va muy ligado. Ahora vamos a mirar rápidamente cómo se concedió el arrepentimiento primero a los judíos. Hechos capítulo 5, rapidito. Hechos capítulo 5. Porque hubo que concederse el arrepentimiento tanto a judíos como a gentiles. Hechos capítulo 5, versículo 30. Hechos capítulo 5, versículo 30. Dice, el Dios de nuestros padres, está hablando el apóstol Pedro, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios, o sea, a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué es lo que dice aquí? Para dar a Israel. ¿Quién es el que da el arrepentimiento? Dice, para dar a Israel. Por favor, contésteme pues la llamada. Para dar, mire, otra vez hermano, mírelo aquí. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es el que da el arrepentimiento? ¿Quién es el que da el perdón de pecados? Usted me está viendo esta mañana, hermano. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo hace? Es Dios el que lo hace. Por eso vimos al comienzo, el trabajo todo es de Dios. Dios es el que da el arrepentimiento, Dios es el que concede el arrepentimiento. Ahora miremos qué hizo, eso lo hizo con los judíos. Ahora miremos 11:18. Hechos 11:18. Ahora está con los gentiles. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Lo vio? De manera pues que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Para qué es el arrepentimiento? Para vida. Para recibir la vida de Cristo. Una persona se arrepiente para recibir la vida de Cristo. Después viene el creer, o el creer, y ahí van como muy unidos también. Casi todo esto va como muy unido, pero quiero que lo miremos. Número 5, otorga la fe para creer. Aquí es donde la gente ha pensado que la fe es del hombre. Y la gente siempre había pensado que el arrepentimiento es del hombre. El hombre sí se arrepiente en su humanidad y llora en su humanidad, pero ese arrepentimiento no es el verdadero, porque no es el arrepentimiento que Dios otorga. Hermano, cuando Dios otorga el arrepentimiento, otorga arrepentimiento para vida. Amén. El arrepentimiento verdadero Dios lo otorga y es un arrepentimiento para vida, donde Él le da la vida a las personas y los cambia totalmente. No es que la gente se arrepiente hoy y mañana otra vez se arrepiente. Ese arrepentimiento no sirve.
El arrepentimiento de Dios es uno solo. Y es un arrepentimiento para vida. O sea, cuando una persona verdaderamente se arrepiente, el Señor le quita todo su pecado y le da una nueva vida. Por eso dice arrepentimiento para vida. Y a partir de ese momento esa persona va a vivir para Dios, en la vida de Dios. ¿Por qué? Porque se pudo arrepentir. Pero cuando una persona no se ha podido arrepentir, ella no va a caminar en la vida, porque no la tiene, porque no la ha recibido. Dios, número 5, otorga la fe para creer. Filipenses 1:28. Y Dios tiene que hacer esto. Filipenses 1:28. Él otorga la vida para creer. Otorga la fe, para creer. Ya conocemos a Romanos 1:17, que dice que la fe viene por el oír. Pero en Filipenses 1:28, mire lo que leemos aquí, Filipenses 1:28 y 29. Y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. ¿Y esto de quién? De Dios. Y esto de Dios. Ahora mire el 29. Porque a vosotros os es concedido, ojalá nunca se le olvide esto, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué fue lo que nos concedió? El creer y el padecer. Cuando Dios le concede a una persona el creer, ella va a caminar. Cuando Dios le concede a una persona el padecer, ella aguanta el padecimiento. ¿Por qué mucha gente no aguanta el padecimiento? Porque aún Dios no se lo ha concedido o no tiene la capacidad, la gracia de Dios para poder aguantar y soportar. Por eso muchos se rajan en el camino. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo, y cantábamos ahora, ni la vida ni la muerte ni nada me podrá separar? Porque ella sabía que Dios le había concedido aún la capacidad para creer, para padecer. Pero dice aquí, Dios es el que concede, 29, porque a vosotros os ha concedido Dios a causa de Cristo, no solo que creáis. O sea que el creer lo concede ¿quién? Dios. Y otro versículo muy conocido, Efesios 2:8. Dice que nosotros somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos. Y luego dice, por medio de la fe. Entonces dice, una persona es salva por gracia. ¿Qué es gracia? Autoridad de Dios únicamente. Dios es el que hace. Una persona es salva por la gracia de Dios por medio de la fe. O sea, Él tiene que otorgar la fe. Y luego dice, y esto no de vosotros. La gracia y la fe no es del hombre, esto no de vosotros. Pues es que un don de Dios. Es don de Dios. Y luego dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. Las personas dicen esto. Hay quienes creen en la elección con el previo conocimiento. No, Dios eligió a los que Él sabía que iban a creer. Si Dios eligió a los que Él sabía que iban a creer, entonces el hombre tiene mérito alguno de poder creer. O otros son más atrevidos y dicen, no, Dios pone la gracia, el hombre pone la fe. ¿De dónde tiene el hombre la fe si está muerto espiritualmente? ¿Cómo puede tener un hombre muerto tener fe? Dios tiene que venir y darle la vida y luego darle el arrepentimiento y darle la fe. Cuando Dios le da la fe a esa persona con la fe que Dios le da, es que ella puede creer. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y aclara, y esto no de vosotros, esto no es del hombre. La salvación no es del hombre. Yo tengo unos versículos ahí, pero ya no alcanzo. Sería con lo que iría a terminar. La salvación no es del hombre. Jonás, cuando sale del vientre del pez, dice, porque la salvación es de Dios. El mismo Mateo 1:21, cuando dice, porque os ha nacido un Salvador, un Jesús, que es el Salvador. Y terminemos con este último, Apocalipsis 7:9, para que usted vea que todo es obra de Dios. La salvación total es obra de Dios, todo es obra de Dios. Apocalipsis 7:9. Aquí no queda ni una milésima para el hombre. Apocalipsis 7:9.
Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Gloria a Dios. ¿A quién pertenece la salvación? Nadie puede llegar, hermano, delante del Cordero, delante del trono de Dios y decir: Señor, yo estoy aquí porque creí. Señor, yo estoy aquí porque me arrepentí. Señor, yo estoy aquí porque dejé de pecar. Señor, yo estoy aquí porque me congregué. Señor, yo estoy aquí porque di para tu obra. Señor, no. Todos tienen que decir: estoy aquí porque tú me salvaste por tu gracia. Porque yo merecía el infierno y yo iba para el infierno, pero a ti te plació en tu soberanía sacarme y otorgarme la salvación. Por eso estoy aquí, Señor, bendito por los siglos de los siglos. Cuando una persona entiende esto de la salvación, que fue Dios el que se la dio, hermano, es como aquel hombre que buscaba un tesoro y cuando encontró un tesoro escondido, el más valioso, dice que él vendió todo lo que tenía y agarró ese tesoro. Vendió todo lo que tenía y agarró ese tesoro. Este tesoro es mío, mío, mío. ¿Sabe, hermano? Esa es la salvación. Si usted ha comprendido el mensaje, el evangelio, la obra de Cristo, usted abrazó la salvación como su regalo más grande y dijo: nunca se saldrá de mi vida. Es mío, lo amo, lo aprecio, voy con Él, camino con Él. Yo estaba muerto, yo solo sé que ahora vivo. Usted lo único que va a hacer, así no entienda mucho, pero usted va a ser como aquel ciego que le dijeron: ¿y cómo? Le abrió los ojos. Yo no sé cómo me los abrió. Y le, pero ¿cómo? Pero usted es pecador y el que le abrió los ojos es pecador. ¿Y sabe qué dice? A mí no me importa si él es pecador. No, yo lo único que puedo decir es que yo era ciego y ahora veo. Eso es lo que vale. Yo era un muertito y ahora tengo vida. Yo iba al infierno y ahora voy para el reino de los cielos. Eso es lo que importa. ¿Y por qué estoy aquí? Porque yo era muerto y ahora tengo vida. ¿Por qué estoy aquí? Porque iba para el infierno y ahora voy para el cielo. Porque el Señor cambió mi destino. Porque el Señor cambió mi manera. Porque Dios fue el que hizo el trabajo. Por eso estoy aquí. Por eso le amo. Por eso le adoro. Por eso le busco. Por eso persevero hasta el fin. Y dentro de 8 días voy a predicar la perseveración de los santos, si Dios nos da la vida. Amén. Póngase de pie, por favor.